Y en el día de hoy nos acompañarán Santiago Chan, Juan Dixon y Héctor Valdés Portugal. Te deseamos una excelente sintonía. Muy bien. En todo el país. Hoy, como se ha dicho, estamos en la edición número 15 del programa de la política al bien común. Estamos aquí para conversar esta vez sobre los derechos humanos. Los derechos humanos, muy importante. Y la pregunta del día es la siguiente. ¿Conoces algunos de los derechos humanos? Son varios los derechos humanos que están establecidos por las Naciones Unidas desde hace muchos años y que lamentablemente por acciones totalmente desastrosas de los gobiernos en algunos países no se han y no se cumplen. Así que nosotros vamos a conversar sobre este tema porque en la política este tema es importante. Buenos días, Santiago Chan, y buenos días, amigo Juan Dixon. Buenos días, don Héctor. Sí, hoy en el programa de la política al bien común, esta edición especial, hablando sobre los derechos humanos, ya pasamos del tema de la política, de los objetivos políticos, de la participación ciudadana en la política, del fin de los partidos políticos, también la democracia, y ahora llegamos a un punto que los involucra a todos también, más allá de ser políticos, también como personas, que es los derechos humanos. Y vamos a hablar en torno a este tema con la pregunta: ¿conoces alguno de los derechos humanos? Así que los invitamos a participar a través del 6633-6087 o bien pueden llamar al 260-3000. Buenos días, señor Juan Dixon. Buenos días, Santiago, don Héctor, a los invitados de la mañana del día de hoy. Un gusto nuevamente iniciar esta semana con este espacio, esperando que siga sirviendo de interés y de oportunidad de educación política para cada uno de los oyentes. Por cierto, el señor Juan Dixon se nos adelantó, pero sí, tenemos invitados esta mañana. No dije quién era. Ya, está bien. Y tenemos dos invitados. Primero, Edgar Rivera Núñez, candidato a representante por libre postulación de Santa Ana, y a Juan Diego Vázquez, candidato a diputado por el circuito 86, también por libre postulación. Esto también hay que mandarle saludos a nuestros oyentes que pueden participar a través de las redes sociales. Claro, pueden también interactuar a través de RM Panamá en YouTube y Facebook, o escribir y también interactuar en RM Panamá en Instagram, o como ya dijimos, escribirnos al 6633-6087 o llamar al 260-3000. Con el tema los derechos humanos, ¿conoces alguno de los derechos humanos? Pero vamos a comentar el tema del día con los invitados, como ya ha dicho Santiago, pero hay una reflexión que no sé si la puedes leer, por favor, Santiago. Sí. Los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la comunidad civil son plenamente conscientes de su propia insuficiencia para lograr una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una comunidad más amplia en la cual todos conjuguen a diario sus energías en orden a una mejor procuración del bien común. Por ello forman comunidad política según tipos institucionales varios. La comunidad política nace pues para buscar el bien común en el que se encuentra su justificación plena y su sentido del que deriva su legitimidad primigenia y propia. Quiero decir, antes de la discusión aquí con nuestros invitados, Juan Diego y Edgar Rivera, vamos a hacer un poquito de historia. La Declaración de los Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética en ese entonces, Rusia en ese entonces, la Unión Soviética, se abstuvieron. Las Naciones Unidas la integran actualmente 193 naciones. Panamá
es importante que lo sepamos, fue fundadora de las Naciones Unidas y Panamá, desde luego, adoptó esta Declaración de los Derechos Humanos en el instante, al inicio de las Naciones Unidas. Los derechos humanos fueron adoptados 3 años después de la creación de las Naciones Unidas. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Por lo tanto, debemos observarlo y, desde luego, más los que resulten ganadores en las próximas elecciones. Bueno, vamos a preguntarle a Juan Diego Vázquez, quien llegó primero que nuestro amigo Edgar Rivera. ¿Qué opinas del tema de hoy? Bueno, primero de todo, buenos días a ustedes por la invitación, muchas gracias. De los que nos escuchan aquí por Radio María, una emisora que tengo que confesar, siempre ha sido de mucha relación con mi familia. Siempre hemos estado pendientes y sintonizando día a día la emisora, y creo que es muy positivo que se hayan tomado la tarea y el tiempo de invitar a candidatos a diversos cargos de elección popular y de hablar de temas no solamente importantes, sino también de explorar las propuestas de cada uno frente a las elecciones del 5 de mayo de este año. En cuanto al tema puntual, que estamos hablando el día de hoy, los derechos humanos, vale la pena agregar algo a lo que usted mencionó. Panamá no solamente fue fundadora, es fundadora de las Naciones Unidas, sino que un gran jurista panameño, ¿Qué? Ricardo J. Alfaro, fue gran parte de ese grupo selecto Sí, señor. de juristas que redactaron de primera instancia esta declaración. Y además es importante que otro gran panameño, expresidente de la República, Illueca, Correcto. Presidente Illueca, fue nada menos que presidente de una de las asambleas Así es. de Naciones Unidas. Así mismo es. Y justamente es esta participación de Panamá desde sus inicios, prácticamente hace mucho tiempo, en esta Asamblea General de la ONU, la que hoy da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, Edgardo Rivera, ¿qué nos puedes decir del tema que he mencionado? Buenos días a todos, bendiciones. Muchas gracias. Mi nombre es Edgar Rivera, soy candidato por la libre postulación. Bueno, los derechos humanos es la constitución de unas normas que están establecidas por las Naciones Unidas en la Carta, como se dice, en la cual nos representa las libertades que tenemos el individuo y los derechos, ¿no?, en cada una de las naciones. Podríamos decir, ¿no?, una serie diríamos, de derechos y obligaciones, tanto el Estado o gobierno con el individuo, igualmente el individuo con el Estado, así más, diríamos. Claro, y es que los derechos humanos están para eso, como una protección. Recordemos en medio de qué circunstancias, como ustedes han mencionado, surge esta Declaración de Derechos Humanos después de ya 2 guerras mundiales, que este término de derechos humanos ni siquiera existía, se podía concebir como una realidad. Sin embargo, pues ya lo es. Varios países ya han ratificado esta convención, y pues es importante que si Panamá forma parte de esto, como ustedes lo han mencionado desde un inicio, de igual forma ha tenido participación directa por ciudadanos panameños y han participado dentro de la ONU, debemos respetarlos aquí en el país, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿se está haciendo realmente, y ahora en marco de una elección 2019, pensando específicamente en esta que viene, para que estos derechos humanos pues sean algo primordial para los futuros representantes de los ciudadanos en los diferentes cargos públicos? Porque ya no podemos hablar del pasado, porque ya pasó. Fue responsabilidad nuestra en el pasado, pero ahora tenemos que enfocarnos en lo que viene, que también es responsabilidad de nosotros, orientados a un futuro que viene y que no se quede solamente en los próximos 5 años, sino que vaya mucho más allá y que ya no sea algo de condición. Hablaremos de derechos humanos cada vez que venga una elección, porque me conviene que los ciudadanos sepan que yo defiendo los derechos humanos, sino que ya la sociedad panameña debe aceptar de que no es simplemente una condición que un candidato quiera ofrecer, sino es que algo que merecemos como personas es que se respeten nuestros derechos humanos, señor Juan Dixon. Sí, como lo has dicho, de hecho, naturalmente en el tema de los derechos humanos, la lucha en el mundo viene mucho más antes de la declaración misma. Los derechos humanos ya, la declaración se convirtió en una necesidad para poder evitar la siguiente guerra. En un momento un historiador dijo, y simplemente hoy en día ya el tema
redunda ya no únicamente en los derechos humanos, los primeros que se conocen, sino cuando se habla de derechos humanos de segunda generación, tercera generación, que empiezan entonces a tratar de detallar temas como acceso a la economía, acceso al trabajo, acceso a los servicios públicos, a los servicios de emergencia, incluso derechos ecológicos. Totalmente de acuerdo. Obviamente todo esto nos lleva a la oportunidad de seguir desarrollando ideas para la convivencia humana. Y quiero decir, a lo que tú acabas de señalar esto, Juan, es que la Iglesia precisamente ha ido adelante en estos temas. La Iglesia, a través de sus documentos, ha señalado, precisamente ha tocado el tema del derecho ecológico. Evidentemente que la Iglesia en esto ha estado a la vanguardia, y si hay una institución que realmente ha luchado y respeta los derechos humanos y propugna para que los gobiernos realmente no se salgan de esa línea, es la Iglesia. Nuestros obispos y nuestros papas, desde Juan 23, han señalado la importancia de que nosotros, los seres humanos, seamos observadores y cumplidores de los derechos humanos. Y por tanto, yo creo que la opinión aquí es importante de nuestros oyentes, Santiago. Claro, les recordamos que pueden participar a través del 66336087 o llamar al 260-3000 para compartir sobre el tema de los derechos humanos, con la pregunta: ¿conoces alguno de los derechos humanos? O también, pues como usted desea participar en torno a este tema, si se están cumpliendo, si usted considera que realmente no se respetan, ¿por qué deben respetarse? Es una invitación para que usted forme parte también de este programa de la política al bien común. A ver, quisiera preguntarle, ya que no nos llaman, no hemos recibido llamada todavía, a ver si le pregunto a nuestros invitados ¿cuáles son los derechos humanos que usted conoce? Bueno, yo obviamente humanos, claro. Sin embargo, yo sí creo que debemos destacar cuál de ellos hoy en día debemos hacer hincapié en su respeto y en su reconocimiento. Por supuesto que está consagrado desde la Carta y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en los otros documentos regionales. Por ejemplo, en el caso de las Américas, del cual Panamá forma parte, se firmó la Declaración o el Pacto San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, que no es más que una norma adyacente, por así decirlo, o es una rama del gran tronco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ¿qué creo yo que los panameños y las panameñas debemos conocer, que es importante y que tal vez hoy, día a día, son derechos violados? Uno, por supuesto, el derecho inalienable a la vida. Nadie puede quitarle el derecho a la vida a nadie, y esas son cosas que hoy en día, por diferentes circunstancias, se ven en peligro. Pero hay otro, que hay personas que a veces discuten que por qué con unos sí y con otros no, y aunque a veces es duro reconocer derechos humanos, yo creo que esto es un tema que debemos discutir en espacios como este. La máxima, el principio garante del derecho humano es que si tú lo quieres tener para ti, tú tienes que respetarlo para el otro. Y allí es donde es difícil. ¿Por qué lo digo? Porque para algunos sería fácil decir que a Santiago, por ejemplo, como un ciudadano correcto, un ciudadano responsable, vamos a darle todos los derechos humanos. Pero cuando tenemos frente a nosotros a un violador, a un asesino, a un delincuente, nos cuesta igual garantizarle ese derecho humano. ¿Y a qué derecho humano yo me refiero principalmente? Al derecho humano de la presunción de inocencia, por ejemplo, o de un juicio justo, en donde un juez que tiene que valorar las pruebas y no las emociones. Y eso tiene que ver, al recurso efectivo ante los tribunales. Correcto, que es justamente lo que se está estudiando. Y yo creo que en ocasiones, por la emotividad y por las emociones y los sentimientos que crea en uno, el escuchar de un atroz caso de violación, de homicidio, de asesinato, de robo, de hurto, de lo que sea, a veces decimos que vaya para la cárcel, métanlo preso, cuando tenemos que entender que ahora hay derechos que tenemos que respetar. Y aunque nunca pueden ser los derechos humanos motivo de abuso, o mucho menos de impunidad, tenemos que entender que para que alguien termine detenido y pague por las cosas que hizo,
tiene que haber un debido proceso, que como digo, y es lo que quiero remarcar, si queremos que se nos respete a nosotros en la circunstancia que Dios no quiera, nos veamos en un proceso ya sea creado para afectarnos política o si queremos de nuestro derecho humano, tenemos que respetar el derecho humano. Como decía Benito Juárez, ¿no? Correcto. Importante eso que mencionas también, porque muchas veces cuando pasa alguna situación de este tipo, las personas piensan que no, que tal ciudadano cometió tal acto y por eso debe estar condenado ya a tantos años, pero no se evalúan las condiciones por las que se realizó, y aparte de esto, todo lo que uno quiere desde este punto de vista como ser humano, en ocasiones ni siquiera tiene concordancia con lo que hay en la justicia. Entonces, si exigimos un derecho humano y un respeto de los mismos, también tenemos que actuar conforme a la justicia y conforme a lo que necesitamos y con lo que hemos estado desarrollando durante toda esta emisión del programa, que queremos un bien común, que ese bien común no solamente afecta cómo aplico la justicia para mí o cómo el derecho humano es conveniente para mí, sino que ese mismo derecho humano que yo tengo también es aplicable para todos. Vamos a preguntarle a Edgar Rivera, quien es candidato a representante, candidato de libre postulación a representante de Santana. Candidato, usted es de un corregimiento pero antes vamos a darle paso a la llamada. Adelante. Muy buenos días. Una pregunta. Una empresa que crea una comunidad después de 30 años de haber creado, sea un parque, una obra social, sea un parque, una cancha o una piscina, yo creo que es un bien común al cual que nadie puede construir o destruir, ¿no? Es una pregunta, porque después de 30 años la empresa haberlo creado, y si la empresa cierra, se queda como derecho a la comunidad, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, habría que revisar el tema con detenimiento. Por supuesto, si ya la empresa o quien sea creó o elaboró un parque o cualquier espacio recreativo, tendría que mantenerse. Lo que habría que revisar es ese parque, ese terreno, esa piscina, ese centro, en qué terreno está y de quién es propiedad. Si es propiedad pública, municipal, es deber entonces del alcalde de ese municipio darle seguimiento y darle mantenimiento a ese centro. Si por otra parte es propiedad privada, pero es parte de lo que se llama un PH o de una comunidad en específico, lo que deberían los vecinos es ponerse de acuerdo para darle mantenimiento. Ahí perdura, es la voz de la comunidad. Por supuesto. Es la que tiene que hacer fuerza. Correcto. Evidentemente, porque si se creó y se aprobó como un parque en X condiciones, debería mantenerse, porque si algo falta en este país y en esta ciudad son lugares de esparcimiento y de recreación de la comunidad. Sí, yo creo que llaman. Buenos días. Adelante. Buenos días. Creo que se le escucha muy bajito. Hable más fuerte, por favor. ¿Que me oye muy bajito? Ahora. Bueno, lo que quería participar es algo que me inquieta siempre, es que no debe siempre existir lo mismo que se lanza todos los años. Deben darle oportunidad a las otras que quieren participar para que sean gente después, como que participen de si quieren ser legisladores o representantes o presidentes. Bueno, para presidente yo no sé si se pelea mucho, pero sí para legisladores y representantes, como que se quieren como pelear uno contra el otro, y eso no es justo. Eso también es derecho humano, porque todos deben participar. Agradecemos a la intervención del oyente que mencionaba también que era derecho humano la participación. Pues en esta oportunidad, antes de que nos llegaran las llamadas, estábamos conversando con Edgar Rivera Núñez, candidato a representante de Santana, que casualmente, como bien comentaba la oyente, es candidato por libre postulación. Así que usted... A representante, claro, precisamente. por libre postulación. ¿Usted qué considera sobre esto que acaba de decir, la oportunidad de que cualquier ciudadano tenga ese derecho, pues, de postularse a un cargo? Efectivamente. Todos tenemos derecho, como decir, un derecho humano a participación política dentro del país, y verdaderamente debemos,
de que sí a la reelección o no a la reelección ya depende de las actitudes del mismo representante, cómo se haya desarrollado durante su estancia en la comunidad, ayudado y todo lo demás, tendrían derecho a una reelección, ¿no? Pero eso depende ya prácticamente de lo que ha hecho el representante o autoridad política a la comunidad. Pues. Ok, tenemos otra llamada, adelante. Hola. Adelante, buenos días. No, buen tema de los derechos humanos, porque creo que estamos viviendo una época difícil donde me da la impresión, sin temor a equivocarme, que se están nada más que inventando nuevos derechos humanos, hablando sobre todo de lo que quiere imponer la ONU a nivel latinoamericano y en Panamá con el matrimonio homosexual y otras cosas, ¿no? Violando el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 17 de la Convención Americana. Y me parece peligroso, ¿no?, para nuestra soberanía. Bueno, nada más quería... ¿Cómo no? Agradecemos la participación del oyente, los invitamos a ustedes también que nos escriban a través del 66336087 o que hagan sus llamadas al 260-3000, pero antes pues vamos a una pausa. A una pausa informativa. Bueno, llegó el día de las elecciones. ¿Y esa plata? Esa plata es para los votos. ¿Voto? ¿Tú estás pagando por voto? ¿Qué tú crees? Esto es para asegurarnos que nuestro candidato gane. Es más, si tú votas por nosotros tenemos una buena tajada para ti. ¿Yo? ¿Tú estás loco? Eso es ilegal. Yo no vendo mi voto. Es más, te voy a denunciar con la Fiscalía Electoral. ¡Ey, mentira! No. Campaña para la promoción de la ética política y ciudadana. Comisión de Justicia y Paz. Y la Fundación Konrad Adenauer. La política es el arte de servir al bien común. Decide hoy por hacer buena política. Campaña de sensibilización ciudadana por un voto responsable y consciente. Responsable y consciente. Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Panameña. Bueno, estamos de vuelta aquí de la política al bien común. Este es un programa de Radio María, como una especie de educación, de toma de conciencia de la necesidad de que el pueblo de Dios, los cristianos, podamos abocarnos al tema de la política sin ninguna distinción. Nosotros vamos a ejercer el voto el próximo 5 de mayo y hay la necesidad, como bien dice la cuña de Justicia y Paz, un voto consciente y responsable. A ver, Santiago. Sí, hemos estado hablando en la primera parte de este programa de los derechos humanos
contamos con la intervención del público, de los oyentes. Agradecemos siempre que usted esté aquí con nosotros en Radio María, en este programa de la política al bien común. Sin embargo, ahora vamos a hablar de las propuestas de los dos candidatos que tenemos como invitados. Específicamente, uno candidato a representante por libre postulación de Santa Ana, Edgar Rivera, y el otro, Juan Diego Vázquez, candidato a diputado por libre postulación también a 8-6. Interesante contraste que tenemos, porque es necesario también decir que, a pesar de que se ha mencionado en reiteradas ocasiones, la población, la ciudadanía, suele confundir cuáles son las funciones de un representante y de un diputado. Hemos tenido a lo largo del programa invitados para ambos cargos. Sin embargo, ahora tenemos a dos en un mismo programa que ambos compartirán sus propuestas en base a lo que ellos ofrezcan dependiendo de sus funciones específicas. Así que vamos a iniciar con las propuestas del candidato a representante. Sí, evidentemente el representante es la principal célula del gobierno desde el punto de vista del Estado. El representante no está llamado a hacer leyes como si el diputado. En ese sentido, ¿qué propone usted para esta comunidad de Santa Ana, que es una comunidad antigua que nació con el país? Se le conocía como el Arrabal de Santa Ana, y precisamente hay que señalar que es un barrio histórico, y como barrio histórico siempre ha tenido dirigentes y líderes muy fogosos y muy importantes en la política panameña. Diputado Rivera, ¿qué propuestas, evidentemente, candidato a representante, candidato Rivera, qué propuestas en concreto, por ejemplo, 5 concretas, que puede usted mencionar como parte del desarrollo de su accionar como representante de corregimiento? Bueno, la máxima autoridad en el corregimiento somos los llamados representantes del corregimiento, porque precisamente nos damos a la comunidad. En Santa Ana, se conformó Santa Ana en 1915 por el Belisario Porras, que partió la ciudad en 4 puntos: Santa Ana, San Felipe, Caledonia, y Chorrillo. De ahí nace cada uno de estos corregimientos, en la cual se establece Santa Ana como la parte fuera del Arrabal. Entonces, tenemos la iglesia también, ¿no? La gran iglesia histórica de Santa Ana, creada en el siglo XVIII, actualmente reconstruida en el siglo XIX y remodelada del siglo XX. Esta fue la única iglesia que estuvo fuera de los muros y en el Arrabal, la única iglesia existente ahí. Bueno, como históricamente sabemos que hemos sufrido de la humildad, de lo que llamamos nosotros de la pobreza, desde ese entonces, porque fuimos categorizados fuera de las oligarquías, por decirlo, fuera de los muros. Entonces, históricamente, por decir pobreza, una pobreza extrema. Tuvo un auge en el 19 en función de las minas de oro y todo el transporte que pasaban por la ciudad de Panamá. Adentrándonos a esto, por la gran parte histórica, y las viviendas son prácticamente el problema radical en Santa Ana, las viviendas. En función de lo que es la delincuencia también, pero ese es un programa, como dijo usted, a nivel de ejecutivo y legislativo, porque los representantes no damos a hacer leyes ni nada por el estilo. Nos concretamos específicamente es en la vivienda. Y en torno a la vivienda, ¿qué propuestas tiene para mejorar estas condiciones que usted menciona? Bueno, hay una serie de viviendas que son casas condenadas, edificios nuevos que no se han dado mantenimiento a través de la historia de ellos. Tenemos prácticamente esos dos, por decirlo así, niveles, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las casas condenadas? Bueno, nosotros hemos estado trabajando, ya anteriormente hemos estado trabajando en función de las casas condenadas, haciendo informes técnicos. Como yo soy
soy graduado de ingeniero civil en especialización en estructura y carretera. Me he dedicado prácticamente a tratar de ver cómo eliminamos todas estas casas condenadas. ¿Eliminarlas? Eliminarlas totalmente. ¿Y no están contempladas dentro de patrimonio histórico? No. El patrimonio histórico inicialmente se estableció sobre la calle 13, se extendió posteriormente a calle 14 y ahora por intereses de construcción se llevó hacia calle 15. Entonces llevando la parte por la parte de atrás de la iglesia. Entonces, estas casas condenadas precisamente son las que están alrededor de la iglesia, que era lo que en esos tiempos no existían, porque éramos muy católicos y todo el área del arrabal funcionaba alrededor de la iglesia, ¿no? Entonces, entre las propuestas que tenemos es una, eliminación de todas las casas condenadas y posterior la construcción de nuevos edificios. Ya yo entregué a la presidencia un estudio catastral, ¿no?, de todo el área de calle 15 y calle E para la construcción de 8 edificios. ¿Y esas casas, esos edificios, no tienen dueño? Bueno, sí tienen dueño, pero estos son dueños que han abandonado precisamente las áreas de los lotes. Pero ¿qué pasa? Que actualmente están, como son tan muertos, vienen personas inescrupulosas y meten lo que se llaman prescripción adquisitiva para precisamente apoderarse de los terrenos y así hacer negociaciones extraordinarias como, ¿no?, de vivienda y todo lo demás indiferente. Eso es lo que está pasando ahora actualmente. San Felipe. No, en Santana. Digo, en San Felipe. Tenemos dos específicamente que hemos metido para parar esas situaciones. Entonces, en esa sección prácticamente son edificios, ¿ya? Independientemente de los dueños y todo lo demás, porque el Estado es el que tiene el derecho de velar por darle la vivienda, ¿no? Bueno, sí, aquí hay algo que me interesa particularmente porque ciertamente el problema de la vivienda es uno de los más grandes que tenemos en el país. Una vez un extranjero visitando Panamá, Radio María, decía que le sorprendía cómo en el sistema nuestro había tanta facilidad para adquirir una vivienda y cómo parecía ser una de las grandes metas de cualquier panameño el tener su propia casa. Perdón si redirijo, en el caso del distrito de San Miguelito no es diferente. San Miguelito, de hecho, sabemos que históricamente nace de asentamientos informales. Correcto, entonces todo el desarrollo que hemos visto en San Miguelito de estos cerros, estas colinas ya bien desarrolladas, porque las casas allí deben ser una cosa digna de estudiar en ingeniería de estructura, ¿verdad? De cómo han logrado colocarlo ahí. Eso no es algo que pasa nada más en Panamá. Pero sí le quisiera preguntar al candidato a diputado, a Juan Diego, ¿qué piensa sobre ese tema? La Asamblea no tiene que ver con ejecución presupuestaria ejecutiva, pero sí con el tema de leyes. Y lo último que yo recuerdo respecto a San Miguelito fue una norma que permitía la entrega o la condonación de deudas de los moradores de San Miguelito, no recuerdo bien. Pero usted ha visto este tema, ¿qué piensa sobre esto? Yo creo que y es que usted acaba de mencionar un problema que, como bien señala el candidato que me acompaña, no solamente se ve en San Miguelito, sino en todo el país. ¿Qué vemos en San Miguelito? Uno, que por corregimiento y hasta por sector hay diferentes necesidades para lo que en un inicio fue un asentamiento informal o lo que también fue el residir o el ocupar viviendas del gobierno. Por ejemplo, en Mateo Iturralde y José Domingo Espinar tú encuentras las multis de Villa Guadalupe, de los abanicos, y encuentras Villa Guadalupe y Paraíso, en donde hay casas que están mucho mejor organizadas que en otras áreas, como por ejemplo La Paz de Arnulfo Arias, pero que las personas siguen reclamando históricamente el título de propiedad, mientras que tienes, como bien señala el candidato, algunas casas que tal vez no le pertenecen a la persona, pero por el artilugio de la ley, de la prescripción adquisitiva de dominio, los toman, los dominan y se los quedan. Entonces el gobierno, ¿qué debe entrar a hacer? A mi parecer, desde la legislación, construir política pública que le asegure a las personas que están en una residencia hace mucho tiempo, que la construyeron, como usted bien señala, aparentemente violando leyes de la física y de la matemática, pero que tienen un hogar allí, que han hecho un hogar allí y que más que sacarlos, no queda nada más que construir alrededor de ellos, pero que están en un asentamiento bastante organizado, como dije, Villa Guadalupe. Tienes que regularizarlo.
Es una tarea que tiene en mente entonces. Por supuesto, no es una tarea que me toca a mí directamente, como bien lo señaló, ejecutar, pero sí normar. Sí normar. Porque el alcalde es el que tiene que ver este detalle. Y cabe señalar, el trabajo que hay que hacer, porque hay que hacerlo, y busco hacerlo, no es más que el producto de la ineficacia y de la inutilidad de muchos de los alcaldes en el pasado y las autoridades del gobierno desde el MIBIOT, que no han querido tocar el tema, porque mientras que tenemos esto, que es fácilmente solucionable, tienes áreas mucho más complicadas, como mencionaba yo, Arnulfo, áreas que todavía están creciendo en el asentamiento informal. Hay casas que están ya colindando con el corredor norte, a punto en que le acaban de pedir a la autoridad y les han cumplido el hacer un paso peatonal que cruce de una parte de la calle a otra. Entonces estás tomando un espacio público para darle una vivienda a alguien, pero no estás controlando la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy estamos viviendo con el problema de darle una casa a usted, pero en 20 años usted va a tener, y por la particularidad de la zona, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 y 7 hijos. Esas 6 personas que van a crecer, que van a ser una familia, ¿dónde entonces van a vivir? Claro. Toman el terreno de al lado, el terreno de atrás, el terreno de cerca, o se van a algún lugar cercano para continuar con un asentamiento informal. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a crear proyectos familiares, parecidos a los de Curundú, pero que en donde el gobierno establezca el control. Pero tienes que asegurar 2 cosas. Uno, ni en Santa Ana, ni en San Felipe, ni en San Miguelito, pero también 2, y tiene que ver con el tema que tocamos al inicio, el derecho humano a una vivienda digna, que es lo que hoy no estamos asegurando. Y ya que el tema de controlar lo que hoy ya y tomar nosotros el control como evidentemente que este tema obedece a los derechos humanos, el derecho a la vivienda y el derecho a la vivienda, pero también hay otros temas en Santana y hay en San Miguelito, muchísimos otros, y desde luego que hay que saberlo cómo priorizar. Así ¿y qué otro tema hay que hay que Rivera? Porque prácticamente lo mío es vivienda. Vuelvo y le digo, la seguridad por parte del Ejecutivo versus las leyes que puedan proponer los diputados. En lo que respecta a la comunidad lo que es millones de dólares a la Junta Comunal, ¿ya? ¿Cómo se van a gastar esta plata? Entonces, si sumamos y restamos, es $1 millón que va a llegar anual a la comunidad. Esto es para obras. 5 millones. La política de la descentralización es única. Tenemos que hacer cumplimiento de ella a través, ¿no?, de lo que es grupos organizados para que posteriormente, ¿cómo se va a gastar ese $1 millón? Actualmente la comuna ha desarrollado desde la descentralización acá $1,5 millones, que es para los arreglos de los edificios. Entonces, yo tengo 28 propuestas, ¿no?, en el corregimiento precisamente para los 5 estos $1 millones, ¿ya? Por año tenemos unas secciones que de repente no es de los 5 millones, pero sí áreas donde se pueden demoler y construir edificios, que son 13 propuestas. Estos edificios, algunos tienen dueño, pero bueno, la Junta Comunal va a ser como un puente con los dueños para ver cómo se puede nuevamente tumbar los edificios y construir y que vivan porque es importante, no es tumbar y que vengan otras personas de otros lugares, sino que sean ellos mismos los que vivan en el área. Claro, ¿ya? El arreglo. Entonces, tenemos el arreglo desde calle 18, el famoso Avenida Ancón, que es lo más histórico que tenemos en el corregimiento, hasta el patrimonio histórico, que es la iglesia de Santa Ana. Nosotros actualmente, el padre tiene tantos problemas para la conservación de la iglesia. Entonces los feligreses nos debemos precisamente a aportar, ¿no? Entonces, ese es otro que he metido, no como iglesia, sino como patrimonio histórico.
para poder arreglar las iglesias. Entonces, este es uno de los tantos proyectos que tenemos a nivel del corregimiento 28. Que llevará Juan Diego en base a tus funciones ya como si llegas a ser candidato, si llegas a ser diputado por el circuito 86, otras propuestas generales que tengas para las leyes que es efectivamente la función. Yo tengo una propuesta establecida, me acompaña dirigido el programa en San Miguelito y en el país, porque al final aunque uno es electo por una circunscripción, yo voy a hacer leyes para toda la República, no solamente para San Miguelito. He tratado las reformas del reglamento de la Asamblea, la educación, la salud pública, el medio ambiente y la seguridad ciudadana. Yo además de ser abogado, la seguridad ciudadana. ¿Por qué señalo estos 4 puntos sobre otros que también hay incluidos? Como por ejemplo el urbanismo, que tiene que ver un poco con el tema que hablábamos de las viviendas desorganizadas, pero que no tiene, que aún falta un componente importante, pero que en estas áreas ya más urbanizadas, ya más con viviendas, residencias, edificios, hay problemas de ¿qué ahora? Distribución de agua, desechos, tanto físicos como la propia basura orgánica e inorgánica que de cada casa. Entonces hay muchos temas que ver. Sin embargo, yo quisiera en el tiempo que tenemos, que yo sé que es poco, resaltar y destacar la importancia de la institucionalidad. ¿Y qué es eso? La institucionalidad no es más que fortalecer, reconstruir o construir instituciones. ¿Y qué son instituciones? Lugares del Estado, como por ejemplo el MIBI, como ya hablamos de él, el MEDUCA, la Presidencia, la Asamblea, la Corte, las juntas comunales, todas estas cosas en las que el Estado está trabajando desde ya, son esas instituciones democráticas de las que conocemos. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Para nadie es un secreto que estas instituciones no están funcionando debidamente. La Asamblea no está funcionando debidamente. Pero ¿tú crees que es porque los que ejercen funciones allí no cumplen o hay que establecer leyes para fortalecerla? Es que tiene que ver con las dos cosas. Mire, no hay forma de que alguien, digo yo, le prometa o proponga a usted que hay una manera en la que todos cumplan o cumplamos, para incluirme ahí con el compañero candidato que Dios primero vamos a ser electos el 5 de mayo. El tema es que el que no cumple no es sancionado. Ese es el problema. En ningún país del mundo hay funcionarios completamente perfectos. Hay algunos muy buenos, pero siempre va a haber unos muy malos. Pero en otros países esos malos son condenados por delitos, son sancionados con faltas administrativas o en cualquier caso son por lo menos llamados a rendir cuentas. Y la ley actual lo contempla. En esos países sí. En este país, en algunos casos y en otros no. Entonces nos vemos las dos partes. Por ejemplo, ¿qué es algo que tenemos que reconstruir completamente para que funcione y de lo que depende el futuro de la economía nacional, de la salud nacional, de la seguridad nacional y del estándar social y político, la justicia? Ok, evidentemente que ese es un problema nacional, pero si los votantes de San Miguelito te dicen, bueno, ¿y qué pasó con nosotros que te dimos el voto? Pero es que, ¿cómo reparar la justicia? Pero sí, yo sé cuál es la respuesta, pero lo que quiero es que tú le hables a tu comunidad. Entonces, ¿qué respuesta o qué propuestas tú tienes desde esa perspectiva nacional para San Miguelito? Es que yo reitero, yo creo que es importante y esa visión que usted tiene es la que tenemos que ir eliminando. Yo no soy un líder ni un señor feudal de San Miguelito. Yo no tengo que ir a reparar los problemas de la comunidad. Para eso va a estar el compañero y los otros que van a ser electos. No se trata de que esa visión mía esté equivocada, sino es de lo nacional, traerlo para que la institucionalidad en tu circuito sea cumplida. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que en San Miguelito, soy parte de San Miguelito, hay institucionalmente, es un caos. Total. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa realidad, entonces, ¿cómo responderle a tus electores? Yo creo que en la medida en la que hay algo que hace mucha falta en las instituciones públicas en Panamá, y es la rendición de cuentas y la transparencia en
en el uso de los fondos públicos. Le pongo un ejemplo, no sé dónde vive, porque no me lo comentó antes de comenzar. Sin embargo, el problema más grave que tenemos, a mi juicio, en la administración del fondo público en San Miguelito, es que las juntas comunales y el municipio no son transparentes. No sabemos, salvo que nos tomemos la tarea difícil, a eso me refería, de administrar el recurso, de cuántos fondos están manejando. Por ejemplo, pocas personas saben que cada junta comunal tiene, según el presupuesto aprobado en acuerdo municipal, $1,800 mensuales para el uso exclusivo del deporte. Yo me pregunto, ¿cuántas de las 9 juntas comunales de verdad hacen uso de eso? Y ahora pregunto más adelante, si dicen los representantes que te van a decir que lo hacen, ¿hay forma de justificarlo? Con facturas, con obras, con actos, con fotos siquiera. La verdad es que le van a decir que no hay. Entonces, ¿qué tenemos que construir? 1, mejorar la ley de descentralización para que las juntas comunales y los gobiernos locales desde la alcaldía tengan más fondos. Pero no podemos hacer lo que ya estamos haciendo, que es dar fondos a las juntas sin ningún control. Tenemos que crear funciones específicas en la ley, como una lista. Yo te voy a dar, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Proporciones guardadas. $5,000 a ti, la junta comunal tal, para recoger la basura en tu corregimiento. Te voy a dar $10,000 al mes porque tú tienes que hacer actividades culturales semanales en tu corregimiento. Te voy a dar 10,000 para actividades deportivas en tu corregimiento. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hoy no existe? Pero porque los políticos no han querido ponerlo en la ley. Si usted no cumple con esto, esto y esto, criterios objetivos de evaluación, usted va a ser sancionado, con hasta inclusive sacarlo del cargo. ¿Cómo es posible que hoy en día funcionarios municipales no están rindiendo cuentas? ¿Usted sabe cuánto maneja la alcaldía de San Miguelito al año en descentralización desde que se aprobó la ley? $9 millones. Yo le pregunto a usted, y bueno, no tengo que preguntarle porque yo lo sé, esa plata no está en el barrio, no está en las comunidades. Entonces, ese es el problema. Eso va a seguir ocurriendo porque ocurre en todos los países del mundo. Sin embargo, lo que tiene que ocurrir es cuando yo encuentre que el alcalde está metiendo la mano en la plata de todos, él tiene que ir preso. Y para terminar, pongo un ejemplo puntual. El gobierno anterior manejó partidas millonarias en las juntas comunales de las áreas que, como usted y yo sabemos, hay unas, aunque muy desarrolladas, hay otras muy pobres. Claro. Yo soy de Rufín Alfaro, Cerro Viento, San Antonio, Brisa, Cerro Viento Rural y Las Trancas. Mi familia toda la vida se ha desarrollado allí. Yo soy de Victoriano Lorenzo. Ah, mire, el anterior representante al que está ahora, aunque es del mismo partido, manejó arriba de 2 millones en partidas. Yo le puedo decir a usted con toda la seguridad, ni 1 millón, ni $100,000 hay hoy reflejados en la comunidad. ¿Qué pasa hoy? Ese representante, ex representante, hoy es candidato suplente de una diputada del partido que él pertenece. Eso en cualquier país lógico, desarrollado, institucionalmente correcto del mundo, no pasa. Él por lo menos habría enfrentado una investigación que en este país no enfrentó. Bueno, esto es un ejemplo de lo que pueden hacer tanto el representante hemos escuchado, claro, las propuestas como el diputado. Pero las conclusiones del programa de hoy. Bueno, la conclusión natural es, primero que nada, ser conscientes de que tenemos derechos humanos, de que esos derechos humanos están al acceso de todas las personas, pero no olvidar que con cada derecho hay una obligación. De la misma forma en que yo deseo ser reconocido en todas mis capacidades, oportunidades y sobre todo seguridades, y tiene que ver eso con la justicia, evidentemente también debo ser consciente de que los mismos derechos operan para otra persona, bien sea de mi agrado o no sea de mi agrado. Sacar el entorno de mi apreciación personal, lo que es la justicia, el gobierno, es lo que logra los derechos humanos, para tratar de ubicarnos a todos, al menos en principio, desde un mismo punto de partida. Y en segundo término, me agrada que tengamos esta dualidad del representante de corregimiento y del diputado, para que sigamos haciendo la diferencia y el entendimiento claro de la labor de cada uno y hacer en la docencia. administración. Claro que sí. Agradecemos la participación de Edgar Rivera Núñez, candidato a representante por libre postulación de Santa Ana, y a Juan Diego Vázquez, candidato a diputado por libre postulación del circuito 86. Esto ha sido todo en este programa de la política al bien común. Recordamos que lo pueden sintonizar de lunes a viernes a las 8 de la mañana y su retransmisión a la 1 de la mañana. Y vamos a terminar el programa con el mensaje del Papa Francisco en Panamá en su reunión con las autoridades en el Palacio Bolívar. Sí, cómo no, también recordarle a nuestros oyentes que todos los programas que estamos pasando aquí, son 15, van a ser, están ya a disposición
para los oyentes en nuestras plataformas sociales. Durante este tiempo seremos testigos de la apertura de nuevos canales de comunicación y de entendimiento, canales de medida humana que impulsen el compromiso, rompan el anonimato y el aislamiento en vistas a una nueva manera de construir la historia. Bien, estimados amigos radioescuchas, este ha sido el programa de la política al bien común y en el día de hoy nos acompañaron Santiago Chan, Juan Dixon, Héctor Valdés Portugal y pues te invitamos a que sigas